Muy bien, doy inicio a la grabación para que quede registro de esta pequeña capacitación que estamos haciendo con la red de aprendizaje. Y el tema que nos toca ver hoy es el siguiente: cómo asegurar el aprendizaje en los niños que no tienen acceso a Internet en tiempos de COVID, ¿no? El expositor, quienes habla, el licenciado Kevin Romera, docente de la Escuela de Educación Básica Particular República de Suiza. Vamos a empezar con los antecedentes generales. Siempre me gusta empezar a hablar algo con antecedentes legales. En este caso, he tomado 3 acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación con diferentes temáticas. Por ejemplo, el acuerdo 2020-013A del 12 de marzo de 2020 nos indicaba ya, recuerdan, la suspensión de clases en todo el territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19 que hasta el día de hoy pues nos mantiene en confinamiento. Luego tenemos otro acuerdo ministerial, el 2020-024A, con fecha del 19 de abril del 2020, donde se aplazaba el inicio de clases, que estaba programado en abril, se postergaba sin fecha definida para todas las instituciones, no fiscales, fiscomisionales, particulares. Y finalmente, el último acuerdo, que es el 2020-028A, con fecha del 7 de mayo de 2020, donde finalmente quedaba fijada una fecha de inicio de clases, que era el 1 de junio de 2020, el cual pues debían iniciar certificando que la escuela tenía los medios para poder impartir clases virtuales y para poder dar el acompañamiento necesario a los estudiantes utilizando herramientas tecnológicas. En sus instituciones, me imagino que ustedes también formaron parte de esto, se crearon varias jornadas de capacitación, jornadas de aprendizaje, también hubo diversas reuniones con padres de familia, se realizaron encuestas, se realizaron acuerdos para poder establecer los lineamientos sobre cómo se iba a trabajar en este presente periodo lectivo que ya estamos pues a pocos meses de finalizar. Bien, sabiendo eso, ahora sí podemos empezar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el contexto actual, ¿no? Actualmente, como bien sabemos, esta emergencia nos ha puesto en un confinamiento obligatorio para poder prevenir la alta tasa de contagios, la cual lastimosamente pues se ha venido evidenciando que ha aumentado también debido a diversas acciones. Recordemos que no solamente los gobiernos tienen la responsabilidad de poner acciones, sino también las personas tenemos la responsabilidad de acatar estas acciones y de poner en práctica lineamientos que nos permitan poder tener una salud adecuada y poder, en este caso, evitar el contagio masivo. En este contexto, pues la educación también se vio afectada por este motivo. Nos vimos en la necesidad de aplicar estrategias para poder educar a nuestros estudiantes utilizando medios digitales, desde nuestros hogares, desde lugares que muchas veces nunca hubiésemos pensado impartir clases y obviamente utilizando recursos tecnológicos que inclusive muchas personas no habían utilizado hasta antes de la emergencia. Por eso me gustaría, hay alguien en la sala de espera, lo voy a admitir, perdón, me gustaría reconocer la labor que todos ustedes están haciendo actualmente, porque es una labor de aprendizaje constante, de esfuerzo constante, de dedicación, y obviamente esto representa también frutos en su trabajo, ¿no? Muchas instituciones también se vieron en la necesidad de hacer inversiones importantes, especialmente las instituciones particulares, debido pues a que son autofinanciadas realmente, no cuentan con un aporte como tal del Estado, excepto las fiscales y obviamente las fiscales, por lo cual pues el gasto que significó esta implementación de herramientas tecnológicas por la escuela, por los docentes, inclusive por los padres de familia, ha sido una inversión muy importante. Y dentro del contexto económico actual que tenemos dificultades económicas debido a la propia emergencia sanitaria que se ha visto la necesidad de recortar plazas de trabajo, de reducir salarios, pues para poder ajustarse a la economía tan emergente que vivimos hoy en día, ¿no? Y esto nos lleva a que los recursos necesarios para poder tener acceso a la educación virtual, como son obviamente el Internet,
dispositivos tecnológicos, dígase tablet, teléfono inteligente, dígase computadora, ya sea de escritorio o portátil, pues son una inversión la cual tiene un costo considerable, dependiendo si la persona que va a realizar la inversión pues tiene conocimiento, porque recordemos que tampoco se compra un artículo sin saber sus características. ¿Por qué? Porque esto también involucra comprar algo que tal vez no le vaya a servir en un futuro o comprar algo que sí le sirva pero a un precio desmedido. Entonces esto también afecta al bolsillo o a la economía de las familias y de los docentes también, quienes no contaban con estos recursos y se vieron en la necesidad, en la obligación de poder adquirir. Pero en los sectores vulnerables, ¿qué pasa? Pues justamente su situación de vulnerabilidad los obliga a buscar otras estrategias, porque muchas veces el dinero, el medio económico no es el, el adecuado o no es lo suficiente para poder adquirir estos implementos. Por eso la educación online pues tiene una serie de inconvenientes. Primero, yo podría considerar de forma muy personal la falta de conocimiento en el manejo de dispositivos y también las herramientas digitales, lo cual pues no es algo, digamos, negativo en su totalidad. ¿A qué me refiero? Porque el desconocimiento muchas veces parte de que estamos en una era constante de cambio. Lo que hoy en día consideramos actuales en 2 o 3 años tal vez ya esté desactualizado. Entonces, al ser una sociedad tan demandante de cambios casi a diario, pues la actualización constante se vuelve un factor importante en el caso de la educación y en el caso de otras labores también. Otra causa, otro inconveniente de la educación online es el acceso limitado o también inexistente a estos recursos en los sectores vulnerables que ya mencionamos. Recordemos que el territorio nacional pues tiene sectores que están dentro del área urbana y sectores que están en el área rural. Justamente los sectores del área rural se han visto afectados en gran manera y en los urbanos también, porque el hecho de que estar en un lugar, una zona urbana considerada como tal, no garantiza el acceso total a estos recursos. Tenemos varios ejemplos en sus instituciones. Ustedes tienen varios estudiantes que no cuentan con el acceso a estas herramientas o tienen un acceso limitado. ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues eso es algo que veremos en el transcurso de esta breve explicación. Otro inconveniente de la educación online es la situación económica, debido a que obviamente involucra acceder a servicios como Internet, acceder a compra de equipos, si no los tiene, o si los tiene, por ejemplo, están defectuosos, pues obviamente también involucra un gasto considerable. Y otro factor muy importante también es el número de estudiantes que existen en cada hogar. ¿Qué pasa con las familias que tienen 3 o 4 niños asistiendo a la escuela y tienen, por ejemplo, una sola computadora o un solo teléfono? Entonces, ese es un factor muy importante al momento de realizar pues toda esta labor educativa que estamos desarrollando en estos tiempos. Vamos a ver un poquito las estadísticas solamente para tener conocimiento de qué estamos hablando. Tenemos aquí la figura 1, donde tenemos el equipo tecnológico en cada hogar. Estas estadísticas son oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, recogidas del año 2018, y hacemos una comparación aquí entre el año 2012 y el año 2018. Vamos a ver. Tenemos en los equipos tecnológicos que la computadora de escritorio es la que mayor porcentaje representa dentro de los hogares, con un 24,5% del total nacional, como podemos ver. Es decir, no es ni la mitad de hogares que tienen una computadora de escritorio dentro de sus, digamos, dentro de sus enseres. Vamos al sector de la computadora portátil. Está más o menos a la par. Ha aumentado, de hecho, como pueden ver. En 2012 era el 13,9% y en 2018 ya el 24,9%. 24,2%, perdón. Ha aumentado la tenencia de computadoras portátiles. ¿Qué pasa en hogares que tengan ambos, computadora de escritorio y computadora portátil? Se ha visto aumentado el porcentaje, sin embargo, no es un índice tan considerable, porque solamente es alrededor del 3%. Y obviamente el tener una computadora de escritorio, el tener una computadora portátil, no es garantía de que tenga acceso a Internet, son dos cosas muy diferentes.
Hablemos de las personas que tengan un teléfono inteligente, que muchas veces también se utiliza para este fin, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la población nacional, que el 41% de la población tiene un teléfono inteligente. Del área urbana, pues podemos decir prácticamente que es la mitad quienes cuentan con este dispositivo, y en el área rural un 23%. Se ha visto un incremento, especialmente en el área rural, de la tenencia de estos dispositivos. Sin embargo, hay sectores donde todavía no se utilizan estos dispositivos como una herramienta de aprendizaje, por desconocimiento o por falta de acceso a Internet, entre otras cosas. Aquí se movió esta figura. Bueno, hablando del acceso a Internet, tenemos que los hogares con acceso a Internet en el 2018 en porcentaje nacional ha subido a un 37%. Nuevamente recalco, no es ni siquiera la mitad de la población que tiene acceso a esta conectividad. En el área urbana representa un 46% de su totalidad. En el área rural, como vemos aquí, solamente es el 16%. Nuevamente es una parte muy importante referente a la forma de impartir educación. No podemos hablar de educación online o educación virtual si no tenemos acceso a herramientas digitales, herramientas de conectividad como el Internet, como un dispositivo. Y finalmente también quisiera hablar del analfabetismo digital. ¿Qué es el analfabetismo? Pues son personas analfabetas digitales, las cuales no han utilizado un teléfono inteligente, no han utilizado Internet o no han utilizado computadora en los últimos 12 meses, según los criterios que establece el INEC. Y como vemos aquí, es un índice preocupante. Al contrario de los índices anteriores, que a pesar de ser bajos, iban aumentando, en este caso también va disminuyendo el analfabetismo digital, es decir, que personas están usando más estos dispositivos. Sin embargo, aún existe un número considerable, especialmente en el área rural, como vemos aquí, del 19% de personas que no tienen acceso o no han usado estos dispositivos durante los últimos 12 meses. Hablando de todo esto, pues ya específicamente hablemos de la ciudad de Guayaquil. Pues la ciudad de Guayaquil es una gran urbe, una gran zona urbana, llena de empresas, llena de sectores productivos, muy dedicada al comercio, es el puerto principal del Ecuador, es una de las ciudades más importantes, podemos decir muchas cosas de Guayaquil. Sin embargo, a pesar de ser la gran urbe que es, hay zonas que aún no tienen el acceso a servicios de Internet o a servicios de conectividad. Zonas que se encuentran dentro del área urbana, pero por sus características más bien pertenecen o pertenecerían al área rural, porque no tienen acceso a servicios básicos inclusive. Si no tienen acceso a servicios básicos, como alcantarillado, como agua potable, ¿qué podemos esperar de otros servicios como Internet, como la conectividad, como presencia, por ejemplo, de dispositivos electrónicos? Y obviamente esto influye en los estudiantes que pertenecen justamente a estas zonas con difícil acceso a la conectividad. Recordemos que la mayoría de estudiantes de estas zonas pertenecen a instituciones fiscales. Obviamente por situación económica ellos no pueden permitirse acceder, por ejemplo, a una institución, digamos, que les ofrezca esta conectividad, aunque sea dentro de la misma institución, porque obviamente eso demanda un gasto adicional, lo cual obviamente ellos no poseen por estar en una situación de riesgo económico, especialmente en estos tiempos. Y estos estudiantes se han visto bastante afectados por esta situación. Ahora, ¿cuál es el papel entonces de la educación? Hablando ya en el contexto general. ¿Qué es educación? Muchos tenemos por sentado que educación es cumplir, qué sé yo, con un currículo, cumplir con una cierta cantidad de materias, que es un pensamiento que viene desde hace varios años, el cual se ha intentado y se está intentando actualmente cambiar este paradigma y hacer que la educación sea un aspecto integral, sea un aspecto que desarrolle las potencialidades de cada uno de los estudiantes, atendiendo a las necesidades o a las capacidades que les brinda su entorno. Entonces, en este contexto tenemos organismos como la UNICEF, que se encarga de asegurar el acceso o de velar por el acceso, más bien, al recurso educativo en países en vías de desarrollo. La UNICEF recomienda enfocarse en los aspectos
que hacen posible que estos estudiantes puedan aprender utilizando lo que se encuentra en su entorno, no solamente focalizándose en lo que, digamos, en lo que hace falta, sino más bien enfocándose en lo que tienen disponible para poder desarrollar habilidades, para poder desarrollar destrezas, para poder aprender y para poder enseñar inclusive a otros. De esa manera se busca generar círculos de aprendizaje. Aquí tenemos una opinión de la encargada de UNICEF aquí en el Ecuador, me gustaría compartirles. Tenemos que cargue el video. Lo más importante es el contacto entre el docente y el estudiante. Esto lo pueden realizar a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o WhatsApp. El profesor debe guiarle al estudiante sobre las actividades que puede realizar en el hogar, de acuerdo a la edad, el contexto cultural y las posibilidades de cada hogar. Depende también de los materiales y herramientas que cuenta el hogar. Estas actividades deberían orientarse al juego, movimiento, arte, lectura, actividades que pueden realizarse en la familia, incluso cocinar, limpiar y otras tareas del hogar. También los más grandes pueden realizar proyectos integrales que involucran investigación de la historia de la familia o algún experimento, siempre tomando en cuenta el contexto y la realidad de cada hogar. También existe la franja educativa en EducaTV. En este momento hay una programación de 15 a 16 horas. Las familias y los estudiantes pueden realizar las actividades recomendadas en este programa. A partir de 4 de mayo habrá otra franja para los más pequeños en la mañana y otra franja para los estudiantes de la secundaria y bachillerato por las tardes. Muy pronto también habrá educación radial. Estaremos comunicando a través de los canales y medios de comunicación sobre esta programación. También es importante recordar que la educación no solamente tiene que ver con las asignaturas. Educación es leer, escribir, contar cuentos, leyendas, jugar, realizar diferentes actividades que ayudan a seguir adelante en la vida. Es evidente que vamos a requerir programas y estrategias de nivelación para poder cerrar la brecha que se genera en relación a aprendizajes curriculares específicos. Sin embargo, en este momento de la emergencia, lo más importante es velar por el bienestar emocional y físico de los niños. En ese sentido, hay que evitar que el aprendizaje sea una fuente adicional de estrés. Bien, aquí pudimos escuchar algunas palabras de la representante de la UNICEF, en el caso de Ecuador. Algo muy importante que recalca ella es que la educación debe centrarse en aspectos que permitan al niño poder expresarse y no ser una carga adicional, porque de por sí la situación, pues, para muchos de nosotros ha resultado, pues, digamos, estresante hasta ciertos niveles. Y en el caso de los niños, pues, son un punto importante a tratar porque recordemos que ellos vienen acostumbrados a un ambiente social. El aula es un ambiente social, la interacción con sus compañeros, con sus docentes. Entonces es algo que obviamente en este contexto pues se ha visto disminuido casi en su totalidad.
Y el espacio de la clase, pues ahora clases virtuales, se convierte en un espacio, como dijo la compañera anteriormente, un espacio de salida o de escape, tal vez alguna situación que se esté presentando dentro del hogar. Tenemos hogares disfuncionales, tenemos hogares con presencia de factores que afectan negativamente al desarrollo emocional y social de los niños. Entonces, muchas veces las clases se convierten en esa ventana de escape a estas situaciones desfavorables. Hablando dentro del contexto de Guayaquil, podemos mencionar al sector de Monte Sinaí. ¿Por qué este sector? Porque es uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, sector que no cuenta con muchas veces servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o alcantarillado. Hay zonas donde no hay. Y obviamente el acceso a Internet pues se vuelve también un factor que no se puede encontrar en este sector. Vamos a ver en breves momentos un pequeño reportaje sobre las estrategias que se han implementado allí. Y justamente llama la atención estas estrategias que son ejecutadas por personas que no están adscritas a ningún tipo de organización, es decir, no son, digamos educadores, sino más bien personas de la comunidad que se interesan porque sus niños puedan acceder al estudio, al aprendizaje y que no pierdan la capacidad de poder aprender. Aquí también tenemos la presencia de fundaciones como por ejemplo Hogar de Cristo, que también se hace presente en estos sectores para poder acortar un poquito la brecha existente dentro de los niños que no pudieron acceder a una educación online porque los recursos no se lo permiten. Justamente aquí tenemos un pequeño reportaje sobre una de estas situaciones que se da en el sector de Monte Sinaí. Hablamos ahora de un reto importante en tiempos de pandemia y tiene que ver con la educación virtual. Nos enfocamos hoy en Ecuador, donde más de 1 millón de estudiantes no tiene conexión a internet ni dispositivos electrónicos. Traemos el caso de un adolescente que en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 se las ha ingeniado para improvisar una escuela bajo un árbol para que los niños de su sector no dejen de estudiar. Nuestra periodista Ruth del Salto llegó a uno de los sitios más deprimidos de la ciudad de Guayaquil para registrar este solidario gesto. Subimos al punto más alto del sector marginal Monte Sinaí, un asentamiento de bloque y cartón, de metal y caña. ¡Buenas tardes, chicos! Denis Toala tiene 17 años. A partir de la pandemia decidió ir de casa en casa para reunir a los niños bajo un árbol para enseñarles. ¿Por qué el árbol? Porque siento que el árbol pasa por un proceso de poder vivir, de seguir. Entonces nosotros somos como un pequeño arbolito, de pequeños nos vamos formando hasta ser grandes. Entonces ella, la misión de ella fue traerlo al árbol. Ella comenzó con los 2 hijos míos, comenzó con los 2 sobrinos de ella, comenzó con los 2 primos también de ella que eran los gemelos. De ahí con esos 6 comenzó. De ahí vi la primera semana, la segunda semana comenzó a invitar a los amigos de los niños, de los míos, porque eran más amigos allá. Entonces, cuando menos tuvo un grupo de 10, 15, 20, hasta que se quedó con 30. En este sitio habitan familias numerosas. Gina, por ejemplo, tiene 5 hijos y desde que los establecimientos educativos cerraron por la crisis sanitaria, la educación virtual no es una opción para todos. Yo opté porque mis hijos no estudian. Le dije que ellos no estudiaban. Ninguno estudiaría, ninguno, porque nos iba a costar. A mí se me hacía complicado porque digo, bueno, yo no tenía internet en la casa. Y aparte que no tenía internet en la casa, le digo, bueno, solamente hay un teléfono y para que reciban clases los 2. Aplicado, ahorita que no hay trabajo. Mire, ahorita un internet vale $30 el mes. Denise dedica 3 días de la semana a educar a estos alumnos que no pueden acceder a una plataforma virtual. Multiplicaciones, sumas, restas, también inglés. ¿Qué es lo que más te gusta de la profesora Denise? Que nos enseñe y que nos ayude a resolver algo que es difícil.
que nos mandan de la escuela. Aquí los niños compiten en desigualdad, sin recursos tecnológicos y solo cuentan con la buena voluntad de personas como Denise. Perdón, tenía desactivado el micrófono. Aquí podemos observar, por ejemplo, qué acciones se están haciendo, porque es algo que se está haciendo actualmente, en lugares donde no cuentan con acceso real a estas herramientas que permiten una educación online o virtual, como le quieran llamar. Y justamente son estos sectores con más número de niños, como podemos ver allí. Son familias numerosas, familias de 4 o 5 niños en adelante inclusive. ¿Qué pasa con todos esos niños que no pueden acceder a este sistema de educación virtual, a este sistema de educación online? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a quedarse rezagados? ¿Van a quedarse relegados? Pues obviamente la respuesta es no. El Ministerio de Educación está realizando diversas estrategias para poder llegar justamente a esta población y que no queden rezagados, no se queden fuera de la educación en estos tiempos, ¿no? Sin embargo, pues estas acciones no siempre llegan a todos los lugares y tienen que ser personas ajenas, como vimos el caso aquí de esta chica que comenzó con esta iniciativa de poder ayudar un poco a paliar esta situación, poder aportar con un granito de arena a educar a los niños de su comunidad para que puedan continuar en su proceso de aprendizaje normal o dentro de la nueva normalidad que tenemos hoy. Y sabiendo esto, pues, ¿cuál es el papel entonces del docente durante esta emergencia? Pues, el papel del docente yo diría que no ha disminuido, sino más bien que ha aumentado. ¿Por qué? Porque ya el docente ya no solamente es un guía, un mentor, un mediador entre el aprendizaje y sus estudiantes, sino más bien se convierte en un centro de información, un centro de apoyo, inclusive emocional, el cual ya lo era en tiempos de la educación presencial, pero ahora, debido a ciertas situaciones dentro de cada uno de los hogares, pues se ha visto más evidente este papel. El papel del docente consiste, por ejemplo, en transmitir información sobre las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Y como docentes también tenemos la responsabilidad de aportar con información que sea correcta, no información que no está verificada o información falsa. Nosotros tenemos la responsabilidad moral de acabar con este tipo de información que lo que busca es desestabilizar o causar daño en la población. Otra labor del docente es difundir también mensajes de prevención de violencia, la discriminación y también promover la salud mental adecuada para los estudiantes y, por qué no, para nuestros compañeros docentes también. El papel del docente también involucra el diseño de estrategias de aprendizaje, lo cual ya lo hacía en tiempos de educación presencial, pero en este caso enfocadas a captar la atención de los estudiantes que se encuentran en una clase virtual, porque como sabemos no es lo mismo estar en un salón de clases que estar frente a la pantalla de un computador media hora, una hora o el tiempo que dure una clase virtual, especialmente en niños pequeños, los cuales hay que llamarles, pero mejor dicho, hay que captar la atención de ellos para poder lograr el aprendizaje que nosotros deseamos, para poder lograr la destreza que necesitamos que ellos desarrollen para que continúen su aprendizaje. Y también el papel del docente es de realizar un seguimiento. ¿Cómo se hace en estos casos? Pues tenemos la ayuda de los medios digitales. ¿Y qué pasa si no hay medios digitales? Como vimos en el caso anterior. El Ministerio de Educación y la UNICEF recomienda, por ejemplo, el uso de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Sin embargo, pues este tipo de acciones incurren, pero mejor dicho, en gastos para el docente. Recordemos que una llamada telefónica o un mensaje de texto pues tiene su valor y obviamente estos valores son asumidos por el propio docente. Son, digamos, gajes del oficio o son acciones que involucran también la vocación de cada uno de los docentes. ¿Qué recomienda la UNICEF en el caso de cuál es el papel del docente? Más bien en este caso, vamos a verlo aquí.
escuela porque hay una enfermedad que se llama coronavirus, por eso yo me quedo en casa para protegerme mejor yo. Los papitos no tienen teléfono, no hay aquí señal, ni internet, nada. Y cuando se va así como está ahorita el tiempo muy mal, peor no hay energía. Entonces por esa razón yo he venido dejando las actividades que el guagua pueda realizar en casa. En el cuadernillo nos ponen tareas de multiplicación, división, español y ayudar a las mamás a cocinar, a las hermanas a ayudar a arreglar la casa, un rato viajar con mi hermano. Aquí en casa les ayudamos a hacer sus tareas, estamos pendientes siempre de ellos, que en todo sentido pues no descuiden con la tarea de educarse, de prepararse. Lo que más extraño en la escuela es jugar con mis compañeros, jugar con el profe las fichas, hacer las tareas. Por ahora me quedo en casa, hago las tareas en casa y ojalá que se recupere esto para ir a la escuela. Una vez que se termine la emergencia por el COVID-19, sabemos que existe un riesgo en donde los estudiantes no retornen a las aulas por motivos de una situación económica que se endurece en sus hogares, a tal punto que muchos de nuestros estudiantes están pensando en salir a apoyar a sus padres en el trabajo. Pero gracias al programa y a lo que se ha venido haciendo en estos últimos meses, podemos indicar que ese riesgo reduce. Aquí pudimos ver cuál es el papel de la UNICEF en estos casos, apoyando al Ministerio de Educación para establecer las herramientas o las estrategias para llegar a estos estudiantes que no pueden acceder a recursos de conectividad. Como reflexiones finales, pues, de manera personal, yo pienso que toda acción que se va a llevar a cabo para lograr el aprendizaje en niños y niñas que no puedan acceder a servicios o a recursos digitales también involucra mucha participación de las familias, del sector, de la comunidad y obviamente del docente como mediador de todas estas acciones para poder lograr un aprendizaje correcto en los niños que lo requieran. Como lo dije anteriormente, las recomendaciones de mantenerse en seguimiento mediante llamadas o mensajes de texto, pues son acciones que obviamente nos ayudan a mantener cierto control de las actividades. Sin embargo, esto representa también gastos para el docente. Son gastos adicionales que están fuera del presupuesto que maneja la persona encargada, en este caso pues cada uno de los docentes, y son gastos adicionales que realmente pues son cubiertos enteramente por él. Y va a llegar un momento tal vez, que no puedan ya seguir haciéndolo por este motivo, ¿no? Porque la situación económica también afecta a los docentes, no solamente afecta a la familia en general, sino también a los docentes, porque los docentes también son padres de familia, son madres de familia. Por lo tanto, pues es una acotación que el Ministerio de Educación y otros organismos también deben establecer ciertos lineamientos para poder brindar el acceso o el seguimiento a estos estudiantes que se encuentran desarrollando sus actividades de aprendizaje en casa. Ya vimos que el Ministerio de Educación trabaja con las fichas pedagógicas, con los libros, especialmente en medios rurales, la franja educativa en televisión, la educación por radio, que actualmente ya se da también. Entonces, todas estas acciones van orientadas a lograr el aprendizaje de los niños que no puedan tal vez acceder a Internet, pero sí cuentan con televisión, cuentan con radio. Pero esto no va a ser posible de lograr si las familias, si los padres de familia no se involucran de forma consciente en este proceso de aprendizaje. Porque ahora, pues ellos pasan realmente todo el día con los estudiantes, así que son ellos los encargados también de velar el cumplimiento, de velar que ellos puedan realizar las actividades, de
impulsarlos también a aprender, no solamente en una tarea, en un cuadernillo, en un libro, sino también aprender las experiencias. Si viven, por ejemplo, vimos en los sectores rurales, aprenden actividades del campo, aprenden de la naturaleza, y está dentro del contexto sociocultural de cada uno de los estudiantes poder hacer estas actividades. Entonces, como vemos, las formas de llegar al aprendizaje en niños que no pueden tener acceso a Internet, pues son varias, pero todas requieren la colaboración de docentes y de padres de familia y, como no, de las instituciones estatales que apoyan con estas iniciativas. Aquí les dejo otros enlaces de interés que pueden visitar ustedes. Perdón, está un poquito lento. Y la bibliografía de todo este trabajo que se ha hecho. Ahora sí, esa es mi humilde aportación. Abro el espacio para alguna duda o alguna acotación que alguno de ustedes tenga. ¿Qué opina? ¿Qué piensa que se debe hacer? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Cuáles son sus experiencias personales? Recordemos que este es un espacio de interacción entre todos nosotros, así que debemos estimular eso también en nuestros estudiantes. Ser críticos, ser reflexivos, ser innovadores, ser creativos. De mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias. Nadie que esté conectado vía online, nadie, no. Pero lo que sí se toma en cuenta son los envíos de actividades de diferentes formas. Entonces, justamente, lo que a mí en lo personal me motiva son aquellos niños que realmente no cuentan con los recursos. Porque, por ejemplo, tengo una experiencia, que tengo un estudiante que no tiene para pagar un servicio de internet, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace la señora? Uno de los casos es que espera que llegue la cuñada que tiene su internet, entonces en el teléfono ella presta ese servicio y me envía todo lo que ha trabajado en la ficha. Y es una de las que me tiene toditos puntuales y cumple a cabalidad. Entonces son estos casos que hay que rescatar y hay que felicitar en este sentido, ¿no? Porque no son nada del otro mundo, no son recursos que se están pidiendo que sí son accesibles, ¿verdad? Pero también juega un poquito, en parte, la responsabilidad, el amor y la lucha del padre de familia, porque ya estamos a casi un término del año. Quién sabe si el próximo año vamos a seguir así. No lo sabemos, ¿no? Pero estos son los niños que a mí más me motivan. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Realmente concuerdo con usted. Como dicen, la necesidad desarrolla el ingenio, ¿verdad? Justamente estos estudiantes son quienes más se esfuerzan por cumplir con las actividades propuestas. Y eso, como dice usted, es algo de destacar y es algo que debería ser ejemplo para sus compañeros y para todos nosotros, a no rendirnos ante las dificultades, sino más bien a sacar esas habilidades que nosotros tenemos dentro para poder cumplir con el objetivo, que es aprender. Muchas gracias. Compañera Jacqueline, ¿tiene alzada la mano? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Le comento, no sé si me escuchan bien o hombre, tengo un ruido externo. ¿Le escribirían mejor? No, sí se escucha. Claro. Bien. Yo quisiera sugerirle en el caso, como comentamos, no son los recursos, la ingenuidad de muchas cosas, pero viene la vocación de nosotros como docentes, ¿no? Buscar ingenio, buscar muchos recursos que a veces no están a nuestro alcance, pero hemos visto muchos reportajes. Yo pongo un ejemplo, aparte del reportaje que ustedes pusieron, los reportajes internacionales que están por todos lados, como la profesora de playas, quien iba en casa con su pizarra y marcador y presentaba las operaciones y presentaba resoluciones y presta a la vocación de docente. Y nuevamente me quisiera poner también como ejemplo, porque me sucede en el caso, en mi caso particular, tengo una niña que está a cargo de la abuelita, no está al tanto con sus papás porque son una familia disfuncional, pero sí la ayudan a visitar a sus padres.
pero la niña es muy atenta, es muy creativa, y ahí es donde uno debe aprovechar y sacarle todo lo que ella está dispuesta a ayudar, porque tiene a un apoyo, como es en el caso de la abuelita, y me pongo como apoyo porque tengo también que a veces educarla, porque la señora también, como es una adulta mayor, desconoce de muchas herramientas, y en el caso de mi escuela utilizamos una plataforma específica y yo no la utilizo con ella, utilizo WhatsApp y utilizo otros medios interactivos para que ella pueda y se complemente en el caso de que está al cuidado de la señora, de la nieta, no, pues no sería la nieta. Entonces, también viene la ingenuidad de nosotros como docentes y aportar en la vocación en lo que siempre estemos dispuestos. Claro que sí. Esto sería mi aporte. Muchas gracias por su aporte. Bueno, disculpen, se me había ido el internet, pero bueno, ya estoy de regreso. Realmente el tema de cómo asegurar el aprendizaje en los niños sin acceso a internet en tiempos de COVID es de gran relevancia. ¿Por qué? Viendo cada uno de los videos instructivos, estoy acorde con cada uno de ellos, pero como docentes, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Si hay un niño o niña que no tiene internet, que no se conecta, ¿qué podemos hacer como docentes nosotros? Hay algunas alternativas, ¿verdad? Pero también eso depende, como manifestó la compañera anterior, de nuestra vocación, ¿no? Porque en mi caso, a mí me ha tocado visitar a 2 estudiantes. Realmente sabemos que también nos exponemos, o muchas veces también decimos, no, o sea, no me pagan, por eso no voy, o tengo que cuidarme, por eso no me presento a darle la mano a ese X estudiante. Considero y cojo la palabra que manifestó la compañera, es la vocación que tenemos. No es un sueldo el que nos hace ser docentes. Es verdad que el sueldo lo necesitamos para cumplir y para suplir muchas necesidades. Pero realmente también desde el momento que nosotros escogemos esta profesión, sabemos que es para servir a los demás. Y pese a la circunstancia que nosotras tengamos que pasar a sí mismo, muchas veces sin internet o con familiares también afectados o alguna u otra situación, pues tenemos que cumplir. ¿Por qué? Primero por nosotros, como seres humanos, ser empáticos con ellos, ser comprensibles, porque realmente no sabemos qué es lo que pasa en el trasfondo de esa vida de cada uno de los estudiantes. Entonces, recalco una vez más, es muy importante que nosotros nos acerquemos un poquito a cada una de las madres de familia, ¿no? Darnos ese tiempito, ese espacio de 24 horas al día, por lo menos una horita, de saber por qué motivo, razón o circunstancia, tal o cual estudiante no se conecta. Y si podemos nosotros dar ese granito de arena, ¿para qué? Para poder sumar en la vida de esos educandos, hagámoslo. No queremos salir en televisión, siempre lo digo. Yo sé que cada una de ustedes son unas héroes sin capa. Nosotros no nos queremos ganar la gloria, ¿verdad? La maestra de playa, un ejemplo muy bien, salió en la televisión excelente, pero así como ellas, hay muchos docentes que practican y hacen una labor diferente, ¿no? Como les digo, mi persona ha visitado a estudiantes e inclusive tenía que subir un cerro, pero la mamá me dijo, no señorita, no llegue hasta acá, que por acá es peligroso. Pero bueno, la cité en un lugar y yo pude por lo menos entregarle su agenda, dirigirle algunas actividades, ¿no? Que es la que nos envía el ministerio, explicarles, porque hay muchos padres que no toman mucha importancia a los temas que envía el Ministerio de Educación. Se los digo porque hay padres que me dicen, no, Miss, mandan tal actividad y yo no tengo ese recurso. La gente, especialmente la que manda el ministerio, tiene muchos recursos y actividades, ¿no? Pero nosotros como docentes de primero, educación inicial, también podemos modificarlas según el grado de complejidad y el área donde estamos nosotros laborando, ¿no? No solamente podemos especificar, sí, de los materiales que están ahí, podemos también optar, dar opciones al padre de familia para que ellos también puedan trabajar
con el material que ellos tienen, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como docentes, nosotros somos esos líderes que estamos a cargo de ese grupo de niños de 25, 30, 35 niños, ¿no? Entonces de nosotros depende que ellos estén bien, ¿no? No hay conexión a internet, como dijo el compañero, una llamada puede ser de mensaje de texto, puede ser una llamada directa, directa, obviamente, porque si no tiene internet no puede acceder a un WhatsApp, ¿no? Entonces sería una llamada directa, ¿no? Para poder en unos 5 minutos máximo poder por lo menos hablar, porque sabemos que nuestros niños aman a su maestro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero los niños siempre se identifican con su maestra. Muchas veces hay niños que no le hacen caso a sus padres, ¿no? Pero más caso o le hacen, como dice, a la maestra, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Como maestros y como docentes, seguir adelante, poner esos esfuerzos que ellos necesitan, darles una palabra de motivación, una palabra afirmativa, una palabra de poder, porque el hecho de que solamente le digamos, tú eres un niño hermoso, eres un niño inteligente, tú lo puedes hacer, esa palabra va a quedar sembrada en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, y le va a dar esa motivación para poder seguir, ¿no? Entonces, realmente yo le doy muchas gracias a cada una de las compañeras que están aquí. Sé que cada una de ustedes hacen su labor. Sé que cada uno de ustedes pasan también situaciones adversas. Pero es mi mensaje para ustedes. Si ustedes pueden ir a visitar a uno de esos alumnos que no tienen internet, hagan la obra. Porque ustedes saben que toda semilla sembrada en la actualidad, en un futuro no muy lejano, usted va a recoger. Y no sabiendo que va a tener ese mérito o ese agradecimiento. No, porque les manifiesto y les recalco nuevamente, el hecho de ser docentes no solamente es por un sueldo, porque el sueldo no cubre nuestras necesidades realmente, sino por el hecho de servir, es como el doctor, ¿ya? Eso son áreas sociales. Entonces, sí les invito para que ustedes vayan, le den la mano. Y si tienen por lo menos una fundita de arroz, una fundita de azúcar, no sé, una fundita de aceite, entréguenselo. Porque en la actualidad hay muchos de nuestros niños, especialmente en la zona en que nosotros trabajamos, Distrito 6, que no tienen algo que servirse en sus mesas, ¿no? Es algo muy doloroso que estamos pasando. Entonces, este tema para mí ha resultado de gran relevancia y a su vez les invito a la reflexión. Reflexionen, sean ayudadores, sean coadyuvadores de sus estudiantes, que ellos en algún momento, por lo menos con una palabra de motivación, no tan solo al alumno, sino ¿a quién? A su progenitor, a su familia, la persona que lo ayuda, ¿no? Darle esa palabra de ánimo, darle esa palabra de vida, darle esa palabra de aliento, porque aunque ustedes no lo crean, una palabra de aliento o un pequeñito audio de 5 minutos de aliento para cada una de esas madres le va a servir de mucho. Ya, se los digo por experiencia propia. Entonces, adelante mis estimadas, le doy muchas gracias al expositor, a cada una de las compañeras, sigamos adelante. También les dejo como recomendación, pues no saliéndome del tema, que cuídense, inmunicen su organismo, aliméntense bien, y especialmente en el área emocional, porque esa es la que tenemos que tener saludable, porque nuestro nivel de cortisona baja cuando nosotros tenemos emociones negativas, ¿no? Como la tristeza, la preocupación, y de cada una de esas emociones no vamos a tener ningún buen resultado, ¿no? Entonces, sé que son mujeres fuertes, valientes y esforzadas, y el compañero también es un hombre fuerte, valiente y esforzado, es nuestro compañero, pues en una profesión que tenemos, y realmente nos toca servir. Eso, mis estimadas, muy buenas tardes, éxitos y bendiciones. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su aporte. Gracias y cuídense, chicas, chicos. Listo. Miss Viviana, Miss Vivi. Dígame, mi Gemma. ¿Cómo está
atendernos, muchas gracias por su invitación y gracias por su atención, ¿no? Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos en la próxima reunión de nuevo viéndonos, pues, ¿no? Felicitaciones, Miss, a su compañero, a su compañera. No se preocupe que estamos en vivo y en vivo no hay nada igual. Y gracias por su apoyo que siempre nos ha estado apoyando, pues no, quizás el próximo año puede ser ya la futura coordinadora o la secretaria. No, ese lugar es suyo. No, es broma, es para reír, no es para reírnos, no. Usted sabe que en esta vida nada es eterno y siempre hay que darle una nueva oportunidad a otra persona, ¿verdad? Porque esto es una experiencia para nosotros como docentes, ¿no? Es una experiencia más, no ganamos nada, pero el solo hecho de ayudar y servir, eso nos suma, nos ayuda mucho en nuestras vidas, ¿no? Y el ser maestro para mí realmente es una tarea muy maravillosa, trascendental, porque nos permite conocernos a cada uno, a cada familia, imagínense. Muchas veces hasta queremos solucionar, pero realmente no somos esas, como dice Superman, no somos hadas, no somos especialmente el creador para poder ayudar. Pero de una u otra manera sí podemos sembrar ese granito de arena para cada una de las familias, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes hace ese trabajo a diario, ¿no? Así es. Lo que nos toca, ¿no? Es lo que nos toca, ¿no? Es lo que ahora tenemos que, como que dice, ambientarnos, ¿no? A este sistema online. Así es, Pero porque bueno. ha venido de la nada, pero vino a quedarse. Entonces nosotros tenemos que cada día tratar de buscar nuevos recursos para saber llegar a nuestros alumnos. Recordemos que siempre con el compromiso, no solo de la vocación, sino del amor a Dios y del compromiso que tenemos con nosotras mismas, porque nosotros escogimos esto y todo lo que hacemos, si no lo hacemos por amor o no lo hacemos porque tenemos un corazón bueno, simplemente como usted dijo, estamos trabajando por un sueldo, no por una vocación, ¿no? Entonces, gracias Miss, gracias por su espacio, de verdad que nos ayuda también. Yo he tenido este año, que he tenido el privilegio de estar en la red. El año pasado no estuve, pero aporté también en algo. He aprendido también, y como les dije al inicio, nosotros aportamos con un poquito cada uno. Yo he aprendido de la institución anterior, ahora esperamos que hayamos podido también aportar con un poquito. Y así este programa es muy bueno y considero que es muy bueno para que entre nosotras nos podamos ayudar con muchas herramientas para poder cada día salir adelante con este reto, porque es un reto, ¿no? Bueno, claro, yo le agradezco. Ejemplo, a mí me gustó su recurso que utilizó, el globo y una cuchara, o sea, son recursos que se pueden encontrar en casa, ¿no? Y yo les invito a las compañeras que aún nos están acompañando en este tiempo, que si tienen algún recurso pedagógico, lo pueden, ¿no? Didáctico, ¿no? Que sirva para cada una de nosotras, lo pueden añadir ahí al grupo, para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos los unos a los otros, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, les invito, pues, ¿no? Lo que tengan, ¿no? Especialmente para poderle impartir a vuestros educandos. Mire, yo, si ustedes lo permiten, yo les voy a enviar un audio de palabras de afirmación para que les puedan transmitir a sus alumnos, ¿no? Que eso también es un recurso que he estado utilizando en mis actividades, ¿no? Entonces se lo voy a compartir en el grupo. Sí, es muy relevante, sí, incluso hasta para nosotros. Sí. Listo, Miss. Muchas gracias. Gracias, bendiciones y bueno, ahora sí no les quito más su tiempo. Pase bien, Dios les bendiga a todas, pasen bien. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Igual para ustedes. Gracias por todo.